Eh, Estaba analizando el concepto de paciencia y sé que es un tema muy utilizado entre nosotros, ¿verdad? Es parte de nuestro quehacer como cristianos, parte de nuestra vida. De hecho, la Biblia habla sin número de pasajes sobre la paciencia, ¿verdad? Nos la recetan constantemente, la recetamos constantemente, ¿verdad? Y es parte de nuestra formación cristiana también, pero siempre me gusta mucho profundizar en algún concepto para ver si hay algún poquito algo más, ¿verdad? Porque hay conceptos que a veces los podemos tener como ya establecidos, ¿verdad? Y aunque son temas que la Biblia traza, cuando nos volvemos a enfrentar a esos temas, aprendemos mucho de ellos otra vez. Y especialmente cuando estamos en una situación específica que nos recuerda otra vez. Dios es muy supremo para enseñarnos y entonces muchas veces estamos nosotros como a la expectativa que Él nos hable, pero quizá ya nos esté hablando, ya nos habla y ahí es donde vamos descubriendo un poco de por qué esa palabra siempre sale, por qué está con nosotros. Pues a mí me tocó esto, no tanto por una experiencia reciente o algo así, sino más bien por experiencias pasadas y me encontré con un pasaje que me llamó mucho la atención y me hice esa pregunta. El pasaje mismo me lo decía y yo me hice esa pregunta, ¿verdad? Entonces, qué hermosa es la Biblia porque la Biblia no es un manual tan como nosotros a veces desearíamos que esa respuesta esté en la página número 25 del capítulo tal, del versículo tal, del libro tal y ya, y agarrarlo como un manual de procesos o como un chef, ¿verdad? Para cocinar ahí la receta. No, sino que nos permite ir a escudriñar ciertas cosas. Y eso es lo que yo quiero hoy con ustedes, escudriñar ciertas cosas a través de esta pregunta. A través de esta pregunta. Y vamos a hacer un ejercicio que a mí me gusta mucho cuando leo la Biblia. Tengo mis formas de leer la Biblia, tengo varias formas de leerla. Y una de las que más me gusta es esta, es ponerme como un observador de lo que está pasando en el momento. Uso muchas historias, hoy vamos a usar unas 4 o 5 historias para puntualizar algunos conceptos y me gusta ser un observador. A veces agarro la Biblia y leo una historia de Jesús o una historia del Antiguo Testamento y nada más me pongo como un observador, como el que va al cine a ver la película, ¿verdad? Y a ver qué está pasando, ver los personajes, ver la actuación de los personajes, la reacción, las palabras, los movimientos y me enriquece mucho porque entonces puedo ver un poquito más allá de lo que estoy leyendo. A veces sí profundizo en ya a lo que quiero leer un pasaje o un concepto diferente, pero hoy, hoy quiero que compartamos esa forma de ver, de estudiar también la Biblia, que es ser observador, estar como atrás del escenario viendo lo que está sucediendo y con algunos puntos muy específicos de este tema que se las trae, porque es un tema que nosotros los cristianos está intrínseco en nosotros, ¿verdad? De hecho, yo le decía a Elmer que nos recetan mucho la paciencia al cristiano, a las personas. Y vamos a ver un punto ahí que también es importante, que yo considero que es necesario para quitar ciertos mitos, ¿verdad? Que tiene la misma palabra, porque es una palabra que por lo general la vamos a usar en situaciones que estamos de necesidad o que estamos enfrentando algo y que es importante también aceptar ciertas cosas que nos van a ayudar a mejorar con el tiempo. Para continuar un poquito, ¿verdad? Eh, Gálatas trata la paciencia como parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Es muy claro porque Gálatas está ahí. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es solo uno, sus manifestaciones son muchas y dentro está la paciencia, ¿verdad?
¿verdad? La paciencia es importantísima dentro de la vida de nosotros los cristianos, de nuestro comportamiento, de nuestro andar. Es parte del fruto del Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿verdad? Y ese fruto es el que se va a expresar o va a rendir, se va a ver visible. Y la paciencia no se queda ahí, ¿verdad? La paciencia es algo que es visible en nuestras vidas. Entonces, en el primer punto quiero aclarar que, digamos, sí es parte de nuestra vida. La paciencia es parte de nuestra vida. Ahora, como dice la pregunta es muy clara y específica, solo 4 palabras. ¿Está tu paciencia completa? Tenemos paciencia, pero ¿está completa? ¿Podrá completarse? ¿Será que nos falta algo? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Pues eso es la intención del estudio de hoy. Ver un poco de ver la paciencia actuando en nuestras vidas y actuando en otros personajes que vamos a ver, en personajes específicos, y aprender de ellos, ¿verdad? La Biblia es un reflejo de lo que nosotros podemos practicar, de lo que nosotros podemos usar para también nosotros crecer, que es la intención del Señor, ¿verdad? Que crezcamos a la estatura de Él, dice, ¿verdad? A la estatura de Él. Santiago es el que da una respuesta, ¿verdad? A esa pregunta, pero no da la respuesta que podíamos pensar. Mira, Santiago nos dice que la paciencia completa es esto. No, Santiago es más bien el que nos dice a nosotros, vea qué hermoso pasaje. Santiago nos dice lo que la paciencia debe llegar a su obra completa. Dice, lo voy a leer para ustedes. Dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia, ¿verdad? Como para otro estudio eso, la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero, dice, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa, ¿verdad? Santiago, ese es el que expresa el concepto de paciencia también, pero le añade un complemento, que esa paciencia tiene que llegar a establecerse en su obra completa. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. ¿De qué está hablando Santiago? ¿O qué podría ayudarnos la palabra del Señor para entender que la paciencia tiene que completarse? El pasaje, lo digo, no dice que la paciencia se hará completa en el cielo, porque ya en el cielo no vamos a tener necesidad de paciencia. No creo que seamos impacientes en el... Quiero ir a ver al Señor. Bueno, haga la fila. Hay 850 millones de personas haciendo filas esperando a ver al Señor y usted es impaciente porque quiere ir a verlo. No, ¿verdad? Santiago está hablando aquí en nuestra tierra, aquí en este momento, en nuestro andar, en nuestra vida. Y nuestro andar en la vida no solo es una iglesia, no solo es la vida cristiana, también tenemos nuestra vida de familia, de trabajo, de relaciones con otras personas fuera de la iglesia, en San José, donde usted vaya. Y entonces él está hablando de que esa paciencia tiene que encontrar su obra completa. Dice que para que seáis perfectos, pero recordemos que a veces esos términos como perfectos no es la perfección a la que vamos a llegar cuando Cristo venga. El último proceso que vamos a tener es con Cristo, que ya cuando vayamos al cielo ya ahí seremos perfectos con Él. Sino habla de que caminemos ordenadamente y cabalmente, ¿verdad? Qué interesantes esos conceptos, pero hoy no quiero ver esos conceptos de perfectos y cabales, sino quiero centrarme en la pregunta: ¿está tu paciencia completa? Porque Santiago nos dice que la paciencia tiene que tener su obra completa. El concepto de paciencia viene del original hupo-moné, que habla de resistencia, un aguante alegre. Interesante, ¿verdad? Tener entereza. Entereza es que usted es una persona completa en todos los sentidos, firme, ¿verdad? Hay entereza, hay firmeza. Viene del persistir, de la paciencia viene del persistir,
Y la paciencia también viene de durar, o hablar de perseverancia, o de hablar de duración continua y constante, ¿verdad? Y un concepto muy interesante que trae el mismo pasaje en el original, una excepción de esa pregunta es de dominar, que anoje es otro concepto, es otra forma de decir paciencia. Eso significa paciencia. También quiero mostrarles la parte fue la que más me llamó la atención cuando lo estudié, porque yo supuse que cuando decía obra completa es ya que terminó, ya se acabó, ya no hay más que agregarle. Pero no, el concepto original de obra completa se llama teleios, que habla de crecimiento mentalmente, crecimiento en carácter, crecimiento en moral y alcanzar madurez. Ese es el concepto que vamos a ver hoy. Ese concepto lo vamos a ver trazado en unos eventos. Saqué entre 4 o 5 historias, ¿verdad? En donde yo quiero ir a ver esos conceptos, aunque yo le puse un título a cada concepto, que no es este particularmente porque los estudié, pero quiero relacionarlos porque me interesa mucho saber entonces, o nos interesa, ¿verdad? Saber entonces que, bueno, está mi obra completa, o sea, estoy creciendo mentalmente, cómo estoy con mi paciencia, mentalmente cómo está funcionando mi carácter en la paciencia, mi moralidad en la paciencia y mi madurez en la paciencia. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. Un mito que sí quiero derribar, porque se lo comentaba Elmer, ¿verdad? En estos días, que he notado, es mi concepto, ¿verdad? Es personalísimo, William lo va a decir, ¿verdad? No estoy diciendo, no tengo ningún estudio realizado ahí en psicología ni en nada de eso, pero es un concepto y he visto por mi propia reacción y por muchas reacciones de otras personas que cuando se habla de la paciencia, he visto que hoy en día la paciencia casi está llegando a tener el estándar de una emoción, que es algo como que aparece de la noche a la mañana o desaparece de la noche a la mañana. Como cuando somos felices es una emoción, pero la tristeza también es un arte ego, es una emoción. Pero recordemos que las emociones aparecen de repente. Las emociones no llaman a la puerta y dicen, bueno, hoy voy a estar feliz, mañana voy a estar triste, hoy me voy a enojar. No, la emoción. Y yo he notado mucho que se le ha dado mucho a la paciencia ese concepto de emoción. Vea, ahí está tranquilo. Véalo, ahí está William. Qué paciente que es, ¿verdad? Él a veces me llama mucho la atención porque él me dice, William, usted sí tiene paciencia para escucharnos allá en el trabajo, ¿verdad? Me dice así. Y a veces llego con una cara, ¿verdad, Elmer? Llego con una cara ahí, con mis audífonos, ¿verdad? Y bueno, y posiblemente, no le voy a preguntar a Elmer, pero posiblemente le diga, oye, hoy ya se le acabó la paciencia. No, la paciencia no es una emoción. Si lo vimos en los conceptos, la paciencia es otra cosa. Es más allá es una emoción. Le comentaba también a Elmer que he visto que hay gente que dice, y a veces lo decimos en forma de chota, por decirlo así, o de chiste, pero lo vamos interiorizando tan profundo que no los podemos creer. Que hay gente que dice, no, yo no nací con paciencia. Yo cuando estaba haciendo la fila para entregar la paciencia, yo me despisté y me fui para el otro lado. Me equivoqué de rótulo, por impaciente, me fui al rótulo de los impacientes y me dieron impaciencia, porque yo soy la persona más impaciente del mundo. Hemos oído esas expresiones, hasta nosotros mismos las hemos podido decir. No, yo soy paciente, yo soy muy tranquilo. O nos etiquetan, mira, Elmer sí es paciente, qué tranquila que es, qué tranquilo que es. O en cambio no, aquel es impaciente, todo lo quiere ya, todo se ofusca. Eso es un mito. Para mí es un mito, ¿por qué? Porque la misma palabra a mí me está enseñando que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces significa que es algo que se produce dentro de nosotros y que nosotros podemos incluso controlarla, incluso aprender a manejarla. En cambio, la emoción es difícil manejarla.
decía alguien, un estudio de emociones, que la emoción sale y hace destrozos. Se enoja usted, le gritó a alguien, y hay personas que hasta se pelean y maltratan a otros, y después la razón, ¿verdad? La mente viene y dice, qué desastre hizo esta emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la emoción sí tiene esa cualidad que sale de repente. Entonces hay que aprender a controlar la emoción. No estamos hablando de las emociones, pero hay que aprender a ponerle límite a la emoción. Entonces, a veces la paciencia, he notado en mucha gente que parece como que tuviera esa misma línea. Ah, no, es que yo no nací con paciencia, yo soy muy impaciente, y entonces nos vamos a creyendo, pero vamos a ver varios ejemplos donde realmente nosotros podemos sacarle provecho a nuestra paciencia para un beneficio no solo de nosotros, sino de todo lo que nos sucede alrededor. No solo para relacionarnos con los demás, sino para relacionarnos hasta con nosotros mismos y hasta con mismo Dios, ¿verdad? Porque ¿sabe qué es lo que he aprendido? Dios siempre nos deja el mejor ejemplo, y el mejor ejemplo de paciente es el mismo. Perdón, de paciente es el mismo. Si Dios es perfecto, ¿por qué Dios necesitaría tener paciencia? Si es perfecto, si fuera una emoción, Dios, ¿por qué es impaciente o paciente? Pero Él mismo es paciente, porque como es parte de su naturaleza, esa naturaleza, que le tengo una buena noticia, está también en nosotros, ¿verdad? La naturaleza divina está en nosotros. No solo nos hizo semejantes a Él en muchas cosas, sino también Cristo, el Señor Jesucristo, el que habita en nosotros, Él que representa a la deidad aquí en la tierra, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre, nos empieza a manifestar sus condiciones. Y una cualidad que tiene Dios es que Dios es paciente. Dios es paciente. Romano lo dice en una pregunta: o menospreciáis las riquezas de su bondad, de su paciencia, ignorando que la benignidad te trae arrepentimiento, y la generosidad, perdón. Pero notan que Romanos de una vez dice, Dios es paciente, Él tiene paciencia. ¿Cómo actúa la paciencia de Dios? Por eso les decía que fuéramos observadores. ¿Cómo si usted pudiera agarrar la Biblia, sacar todos los pasajes? Yo saqué solo un par, porque por cuestiones de tiempo y demás, pero si pudiéramos estudiar a Dios paciente, sacando cada evento, nos vamos a sorprender cómo Él aplica la paciencia, cómo Él nos muestra ser paciente. Sí, podemos decir, sí, claro, es paciente, yo meto las patas y vea cómo todavía tengo misericordia. Sí, eso es una forma, pero también lo vamos a ver en otros contextos, en otros ambientes, practicando su paciencia, y a veces no la vemos. A veces cuando estamos leyendo la Biblia solo sacamos ciertas cosas, pero si pudiéramos meter hoy en día ciertos pasajes y ver la paciencia de Dios actuando, la vemos, sí, cierto, ahí hay paciencia. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Como por ejemplo, recuerdan a Adán y Eva en el huerto, ¿verdad? Solo se copia estos dos pasajes. Dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ya sabemos el contexto. Dios los puso ahí, aliméntese, de aquel árbol no. Vino la serpiente, interrogó a Eva, la hizo caer. Vino Adán, lo hizo caer también. Se sintieron desnudos, se fueron a esconder. Y la pregunta que Dios hace al principio, ¿qué es lo que has hecho? Como cuando un niño, cuando un papá agarra a su hijo que quebró un vaso, y ahora ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Ahí se prueba nuestra paciencia, ¿verdad? Cuando nuestros hijos, bueno, y ahora que tengo nietos, estaban bien, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y después veo la reacción de Dios, y en donde dice Génesis 3:21, y les hizo túnicas, pieles, y los vistió, ¿verdad? Porque yo digo que aquí hay un poco de esa paciencia de Dios mostrada, porque perfectamente Dios pudo haberlos eliminado de una vez. Estos torteros, si no vino y tuvo misericordia con ellos, se preparó y pacientemente los viste, pero después los echa del Edén,
¿verdad? Uno podría decir que qué interesante, Dios en su paciencia tuvo la gentileza de vestirlos y darles una oportunidad para que no se sintieran tan desnudos como estaban. Pero al final los saca del Edén. Pero vea qué lindo es la palabra del Señor, que esa misma paciencia, aunque Adán y Eva ya no estaban y empezaron a andar errantes, es lo que representa la paciencia de Dios con nosotros. Él caminando con nosotros, aún en medio de nuestros pecados, nuestras iniquidades, Él sigue caminando con nosotros, porque algo que tiene el huerto de Edén es que aunque Dios sacó al hombre de ese lugar, aunque sacó a la mujer de ese lugar, empezó a caminar con ellos hasta mostrarles el verdadero camino, que es Cristo Jesús. No los dejó solo. Él no se quedó en el huerto, Él caminó con ellos. Ahí vemos la paciencia de Dios, en la misericordia y en su bondad, dándoles el camino a trazar para que pudieran ser otra vez regenerados a lo que Él pensó cuando los puso en la primera vez. Pero la reacción de Él fue una naturaleza: sí, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste esto? Otros los hubiera fulminado y hace otras personas, ¿verdad? Como dicen muchos. No, y si yo tuviera el poder de Dios, yo lo hago nuevo todo este asunto. Pero Dios no, Dios en su plan misericordioso nos muestra su bondad y su paciencia. También como en Noé. Vea qué lindo. Noé nos representa mucho nuestro tiempo. Es más, Jesús lo dijo categóricamente: vendrán con peores tiempos que hasta de Noé. Y vea lo que habla de Noé sobre la paciencia en aquellos tiempos, para que es el reflejo de nosotros. Dice 1 Pedro 3:20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Dice, esperaba la paciencia de Dios. Significa que Dios, en los tiempos de Noé, aplicó su paciencia para que muchos se arrepintieran. Pudo haber sacado a los 8 y decirle a Noé: solo ustedes 8 van a ir, hágase un barquito más pequeño y chao. Pero Él dio oportunidades para que personas se arrepintieran. Extendió su paciencia. Pudo haberlo fulminado todos, hasta el mismo Noé, y crear otra vez al ser humano, pero no lo hizo. Vemos reflejado un poco de su paciencia, vemos reflejado un poco de su misericordia también, pero también de su paciencia para con nosotros. Hoy en día eso sucede. Una de las cosas, le contaba a Elme que estoy en un estudio bíblico ahí, no voy a decir dónde ni cuándo, porque no, tampoco es el asunto, pero el que enseñaba dijo una frase que me inquietó mucho. Dijo: dio a entender, Dios está harto de la humanidad. Y yo digo: no puede, no, eso no lo voy a aceptar. Porque si bien la humanidad está decaída y la humanidad va muy abajo en su escalón de vida, ¿verdad? Y estamos viviendo días difíciles y peores que tal vez de Noé, pero la paciencia de Dios sigue prevaleciendo con nosotros. Sigue todavía vigente. Mientras la misericordia de Dios esté en esta tierra, la bondad y la paciencia del Señor se va a mostrar para con nosotros. No podemos descartarla. Sí, vivimos tiempos complejos y difíciles y quisiéramos que nuestra impaciencia, ¿verdad?, Dios nos escuchara y dijera: haga algo. Pero Él es paciente y a veces cuesta entenderla porque es su naturaleza. La paciencia proviene de Dios, no de nosotros. ¿Está tu paciencia completa? Bueno, reflexionemos que si la paciencia que Dios nos ha dado es la que realmente estamos practicando, o pensamos que es la manera en que yo pienso mi concepto de paciencia. Pero quiero reflexionar en esto. Si observamos a Dios siendo pacientes en el pasado del Nuevo Testamento y en nuestro presente, entonces, ¿qué significa? Que hay cositas que tenemos que aprender de la paciencia, o tal vez reflexionar de algunas anclas que la paciencia misma tenga,
y que tal vez nosotros tengamos que desechar ciertas cosas para entenderla un poco más y cumplir lo que Santiago dice, que llegue a completa. Pero más adelante vamos a ver un pasaje donde realmente el término completa no habla de perfección, sino habla de relación y reacción y acciones profundas que desarrollan nuestra paciencia. Recuerda que uno de los conceptos era ¿qué? Madurez, crecimiento, una alegría, un gozo que también produce la paciencia. Otro ejemplo, y aquí es donde vengo a profundizar un poquito más, que la pregunta que me dice, voy a estudiar sobre la paciencia, que es un tema muy amplio, ¿verdad? Y yo digo, necesito ejemplos claros y concisos de personas que en la Biblia me enseñen cómo practicaban su paciencia en eventos. Y no puedo más que usar al ejemplo de ejemplos, que es Jesucristo, al Señor. Él es nuestra muestra más cercana, porque a Dios no lo podemos ver, pero Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener una cercanía más de Dios, y Él sí nos puede moldear un poco ese concepto y verlo a Él trabajando con su paciencia, con el ser humano. Porque el Señor Jesucristo, al ser Dios también, entonces también Jesucristo es un ser paciente. También ejercitó su paciencia aquí en la tierra y sigue ejercitando su paciencia aquí con nosotros. Eso es lo que dice 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor, hablando de Jesucristo, no retarda su promesa, según como algunos la tienen por tardanza. ¿Ve? Si usted nota ahí, si alguno la tiene por tardanza, ya hay una impaciencia del ser humano. ¿Cómo que no ha venido? ¿Cómo que no ha llegado? Pero Él dijo que vendría pronto, ¿verdad? Pero Él dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Lo notan? Ahí tenemos los dos conceptos, impaciencia y paciencia. Pero el concepto de Jesucristo de paciencia difiere mucho de los que en aquel tiempo, cuando Pedro escribe eso, tenían el concepto de paciencia. Claro, al principio seguro decían, sí, claro, el Señor va a venir, qué lindo, ¿verdad? Y cuando pasaron los años y no veían que venían, se angustiaban, se impacientaban, porque ¿dónde está esa promesa? Pero las promesas de Dios son absolutas. Como la paciencia de Dios es absoluta, las promesas son absolutas. Y Él va a cumplir la promesa. Hoy en día, esto es otro pasaje que refleja nuestra naturaleza. He oído muchas personas, y hasta uno podría haberlo dicho, uy, Señor, que ya vuelve pronto. Pero ese vuelve pronto ya es como, Señor, por favor, ¿verdad? Uy, esto está pesado, este mundo está pesado, esta situación mía está pesada, ya no sé qué hacer. Vuelve pronto. Pero Él dice, paciencia. No quiero que nadie se pierda. No quiero que nadie pierda la opción para que puedan arrepentirse. Vamos a ver unos ejemplos. Ténganse esa pregunta en su mente. ¿Está mi paciencia completa? Una característica que quiero profundizar con la paciencia es que la paciencia, puedo decirlo, produce o tiene algo que se llama control. Vea este pasaje. Lucas 9, 51, 56. Lo voy a leer. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, hablando de Jesucristo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Vea la petición, ¿eh? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo de Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvar, y se fueron a otra ciudad. ¿Por qué le añadí ¿por qué puse como subtítulo ahí control?
Porque cuando usted ve la escena es propicia para eso. Jesús tenía la intención de ir a una aldea. Le rechazaron el paso a la aldea. La Biblia no dice cómo, pero completamente tuvo que haber sido algo muy complicado, porque enalteció a Jacobo y a Juan, al punto que su enojo fue tan profundo que dijo: quememos esto. Agarremos antorchas y palos y vamos a quemar esa ciudad. Imagínense. En cambio, la paciencia del Señor Jesucristo, que tenía en su corazón profundo y en su pensamiento, lo muestra tomando el control de la situación. Dicen: uno, no saben de lo que están hablando, no saben ni siquiera lo que están pidiendo. Dos, yo no vine para destruir a nadie, yo vine a salvar. Y como diciéndole, aunque esa aldea no quiera, de alguna u otra forma la palabra va a llegar ahí, pero por ahora no va a ser. Y entonces no fueron y se fueron. ¿Sabe qué he aprendido? O que no he aprendido. ¿Sabe qué descubrí con la paciencia? Que la paciencia me da la autoridad y el principio del control. Si usted ahorita tiene una discusión con alguien, ¿quién es el débil? ¿El que inicia la discusión, o el que sabe terminar la discusión? El que sabe terminar. Porque uno tiene esa capacidad en la paciencia de controlar lo que está pasando en ese momento. No controlar a la persona, pero sí controlar hasta dónde le permitiría a usted continuar con la discusión. Eso cuesta un montón, porque en un pleito solo faltan dos personas. Pero usted ha notado que cuando usted se enoja, o cuando nos enojamos, hablemos del tema del enojo como ejemplo, porque el control también aplica para otras cosas. Cuando nos enojamos, vamos subiendo de nivel, y porque hay una lucha de control, a ver quién gana. Pero no es a ver quién gana, realmente a ver quién logra controlar a la otra persona. Pero sabe, lo experimento con mi nieto, ¿verdad? Que lo amo mucho, todos mis nietos los amo, pero tengo un nieto que es muy efusivo. Y entonces a veces se mete, yo le ¿cómo llama? Atisbo el fuego, ¿verdad? Y entonces empiezo a molestarlo, pero él llega a un momento determinado en que ya empieza a tomar el asunto como de verdad. Y yo soy la persona adulta, él es el niño. Es más fácil el ejemplo. Pero si yo no tengo el control, voy a regañarlo y voy a usar mi autoridad de adulto para controlarlo. Eso sucede hasta en los adultos. No sé si le ha pasado o ha experimentado, pero si le pase, espero que no le pase, véalo. Usted puede ver a la otra persona y lo ve en su estado de euforia, de enojo y demás, y usted dice, aplicando la paciencia, yo tengo el control, yo permitiré si esto sigue o no. Usted tiene la habilidad, tenemos la autoridad. Es que si cedo, me siento el perdedor. No, la paciencia produce control. La paciencia nos enseña. Recuerden el concepto de madurez que tiene la palabra original paciencia. La madurez es control. La madurez es la capacidad de que usted determine en un momento que eso no suceda. Jesús me enseña eso ahí, en este pasaje. Tomó el control de la situación. Se pudo haber puesto a la misma altura de Jacobo y Juan y no lo hizo. Es más, pudo haber hecho más. ¿Recuerdan cuando dijo un pasaje que él tenía una legión de ángeles que nada más podría chasquear los dedos, parafraseando la palabra, y que bajaran? Eso podía haberlo hecho ahí. Podía haberlos transformado de otra forma. Podía haber entrado, porque es el dueño de todas las tierras y de todo el planeta, y entrar. A mí nadie me cierra la puerta, yo soy el dueño de todo esto. Pero no, nos muestra que él, en su paciencia, los controló la situación. La paciencia también nos da una mente clara. La paciencia también nos permite tener una mente clara.
porque la impaciencia o la angustia o la desesperación, que son también conceptos de impaciencia, ciega la mente. Y entonces, como le decía, como las emociones, la impaciencia ciega la mente. Y cuando la mente se ciega, estamos fritos. Se lo dice un experto de hace muchos años, y ahora ya no tanto. Un experto. Y cuando mi mente se cegaba, yo no maltrataba a nadie, pero yo era obstinado. No, pero es que eso se hace así, 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 porque así, así. Y hasta podía esbozar todo el concepto para que la gente pudiera entender. Vean este pasaje. Lucas 11, 14, 20. Se los voy a parafrasear porque es largo. Era cuando Jesús sacó un demonio y le dijeron que él sacaba demonios por Belcebú, que él hacía milagros porque él era, técnicamente le estaban diciendo, usted es hijo del diablo. Y entonces Jesús, con una mente clara, dice, dice esto: de igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belcebú echo yo fuera demonios. Si yo echo fuera demonios, ojo lo que le dice, los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Vea la mente clara de Jesús. Le tuerce la tortilla, le da vuelta al asunto. Ok, ustedes están diciendo que yo echo los demonios fuera por Satanás, pero qué contradictorio, porque Satanás es el que gobierna con esos demonios a esas personas. Entonces, ¿cómo Satanás me va a permitir quitar los demonios que él ha puesto? Es contradictorio, es una contradicción. Están diciendo que Satanás mismo se pelea con él mismo, pone a personas endemoniadas y después me pone a mí a quitarlos, ¿no? Es contradictorio. Y en sus hijos también. Entonces sus hijos también son hijos de Satanás. Una mente clara, una respuesta clara, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en el proceso de la paciencia, nuestra mente tiene que ser muy clara. Y vea que no nos da tiempo muchas veces actuar. Pero en el momento que está sucediendo algo en nuestra vida, una discusión con alguien o una decisión en donde tenemos que practicar la paciencia, nuestra mente tiene que ser clara. Nuestra mente tiene que decir, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y no dejarse llevar por la circunstancia que nos quiere invadir. Aquí vemos a Jesús oprimido por un montón de personas diciéndole cosas desagradables. No le estaban diciendo cualquier cosa, le estaban ofendiendo. Pero su mente clara empieza a esbozar. Vea, ustedes me dijeron un consejo que siempre le digo a alguien: cuando alguien discuta con usted sobre un tema, escúchelo. Ahorita lo vamos a ver. Y analice las palabras en su mente. Una mente clara te permite analizar lo que le está diciendo. Haga un esbozo en su mente. Me dijo esto, dijo que yo dije esto, yo dije que yo hice esto, y usted empieza a hablar con la persona. Pero me está diciendo que usted es esto. Me está diciendo que yo hice esto. Y muchas veces las personas que nos dicen algo, en su euforia, en su enojo, no están viendo que más bien se están enredando. Y entonces con una mente clara uno puede bajarle el tono, cambiar la forma de pensar de la persona y hacerla ver que puede estar en un error. Una mente clara también nos permite a nosotros mismos, en nuestra impaciencia por una situación difícil que estemos pasando, sentarnos y aclarar nuestra mente para que tomar decisiones correctas. Eso produce la paciencia. La paciencia también produce una libertad de decisión. Ejemplo con Jesús. Me gusta este ejemplo, ¿verdad? Lo analicé para ver si lo podía usar con la libertad de decisión. Es que dice que tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo, atravesando por medio y se fue. ¿Se pueden imaginar esa escena? Le estaban tirando piedras. Otro hubiera gritado, salió corriendo, o hubiera agarrado piedras y le tiran. Pero él determinó irse del lugar. ¿Sabe que la paciencia nos permite a nosotros esa libertad? Nos da la libertad de decisión.
Cuando la paciencia se produce en nosotros y la practicamos, como el Señor Jesucristo nos enseña, da una libertad. La paciencia nos da la libertad de decidir o no de decidir lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La paciencia nos permite esa libertad, nos hace ver las cosas mejores, ver cuándo realmente tengo que continuar con esa situación que me está impacientando o me está inquietando, y entonces cambiar de rumbo. Eso produce la paciencia. No es que, no voy a dejar esto aquí, ya yo no aguanto más, ya yo necesito paciencia y voy a dejar todo esto tirado. Por sí, yo después. No, la paciencia sí nos da esa libertad tranquila de decidir. Hasta aquí termino. Hasta aquí termino con usted, hasta aquí termino con esta situación, hasta aquí termino con esto que me está sucediendo. Yo hago ese par. Nadie más lo hace por mí. Dios no lo va a hacer por mí, pero yo sí tengo la libertad. La paciencia produce esa libertad para actuar, para decidir. Aquí Jesús me enseña eso. Simplemente agarró sus cosas y se fue. Nada más. No dice nada más qué pasó, ni dónde se fue, ni nada. Lo estaban golpeando. Uno podría decir, sí, huyó porque lo estaban golpeando, pero no, realmente él decidió, porque él se enfrentó muchas veces a personas que lo fastidiaban y que le decían un montón de cosas y se quedaba. Usted va a la Biblia y estudia las historias de Jesús. Ahorita vimos uno donde le estaban diciendo Belcebú y él empezó a interactuar con ellos y a hablar con ellos, porque no se fue cuando lo ofendieron. En cambio en este sí se fue, porque la paciencia produce esa libertad. La paciencia produce la capacidad de escuchar. Capacidad de escuchar. Capacidad de escuchar. Jesús, dice Mateo 11, dice que estaba al pie del gobernador Pilatos, y Pilatos le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo sabes. Son las únicas 3 palabras que usó Jesús en ese pasaje, o para ese pasaje lo dice. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyéis cuántas cosas testifican contra ti? Eso se parece mucho a nuestra actualidad. Están hablando mal de usted, Will. Están hablando mal de usted. Vea lo que dicen de usted. Vea lo que ahí andan ahí chismeando, lo que sea. Y vea lo que hace Jesús. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra. La paciencia nos da la capacidad de escuchar lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. La paciencia en nosotros mismos. Les dejo de tarea un ejercicio que yo a veces tengo que hacer mucho, lo confieso. A veces me tengo que sentar y a escucharme y decirme, William, ¿qué estás haciendo? No, eso no. La paciencia también me da la capacidad de escuchar al Señor. Pero es que el Señor no me escucha. Es que, no sé, yo creo que está hablando otro idioma. La paciencia me enseña a escuchar al Señor. Will, ¿qué pasa? ¿Qué te inquieta? ¿Por qué estás así? Porque la capacidad de escuchar nos permite controlar nuestra impaciencia. Y vea por qué apunté esta historia, porque me gusta el final de lo que dice esta historia. ¿Qué dice? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador estaba muy asombrado. ¡Wow! Qué impresionante es la capacidad de Jesús de escuchar. Aquí Jesús solo dijo 2 palabras. Y cuando usted ve a Jesús actuando en otros pasajes donde Él escuchaba a todos, hasta los más malos, fariseos, le decían hipócritas, le decían esto, le decían se come con pecadores, Él tenía esa habilidad de escuchar. Parte de la paciencia es eso, que aprendamos a escuchar bien, no a oír, sino a escuchar bien, porque ahí vamos a entender qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien, y sobre todo vamos a entender lo que está pasando en nuestro alrededor. Escuchemos,
Ahora venía reflexionando en el bus sobre este concepto y me puse a pensar, qué interesante habla Dios, pero qué interesante es la deficiencia que tengo de escucharlo. Y cuando, tal vez por el ejercicio que venía a dar la enseñanza, lo hice, adrede, lo hago, pero empecé a ver cosas y a escuchar a Dios en el camino, de una forma diferente. Digo, qué interesante, ¿por qué no hacerlo siempre? Porque a veces sí puedo hacerlo, a veces no, por el afán que hay aquí, pero es parte de nuestra naturaleza de la paciencia. Escuchar es una capacidad para nosotros poder ver realmente lo que nos va a afectar, lo que viene contra nosotros, lo que realmente podemos decir o no decir, que ese es el otro concepto que quiero hablar, porque también la paciencia nos da la capacidad de expresarnos, esa capacidad de poder hablar. Si la paciencia nos da la armonía o la fortaleza o la habilidad, no sé si podría decirlo así de esas formas, no encuentro alguna palabra un poquito más precisa, de escuchar, también nos da esa capacidad de expresar. Elmer es testigo, ¿verdad? En mi trabajo yo tengo que oír a más de 36 personas. No lo puedo decir aquí, pero muchas veces no estoy escuchando. Está mi paciencia siendo probada, pero hay que ejercitarla. Voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes, a mí les ha pasado tal vez, vienen ustedes saliendo de la iglesia, pongamos de ejemplo el escenario de la iglesia, ¿verdad? Antes de hablar de expresarse. Y alguien viene y usted va a salir, ya, usted se va a ir del culto. Y alguien lo interrumpe, Elmer, venga acá, es que quiero hablarle, viera que aquella situación que yo tuve, ¿verdad? Voy a poner ejemplo porque es mi amigo, sí, y él me está pensando en el partido de béisbol, ¿verdad, Elmer? Está viendo, sí, ¿cuánto irán los Dodgers? Y es que sí, ¿verdad? Pero no es que está haciendo mal, es que él me dice, alguien me interrumpió en este momento y yo estaba pensando en otra. Y entonces esa capacidad de escuchar, empieza a tomar control cuando la paciencia está en nosotros y empieza, ok, concentrémonos. William está diciendo, ¿verdad? Que la Juventus perdió y está triste. No, concentrémonos porque y ya usted empieza a tomarle ya atención a la persona. Porque cuando tenemos esa capacidad de escuchar, entonces nuestra capacidad de expresarnos va a ser más efectiva para esa necesidad de esa persona. Igual, cuando nosotros tenemos una necesidad, queremos que alguien nos escuche. Y si alguien nos escuche, tenemos que tener también la capacidad de expresarnos para ayudar a esa otra, para que nos ayuden. O tenemos que tener la habilidad y la capacidad de expresarnos por la necesidad que está pasando esa situación. O usted tiene que decir algo que realmente es difícil, complejo a su esposo, a su esposa, a su familia o algo. Esa capacidad de expresarse, la paciencia la produce para expresarnos bien, correctamente y como debe ser. Pongo este ejemplo. Está en Mateo 15:22. Dice así: un día los fariseos se reunieron y decidieron ponerle una trampa a Jesús para que dijera ¿qué? Algo malo. Mandaron a algunos de sus seguidores junto con unos partidarios del rey Herodes para que dijeran a Jesús: maestro, sabemos que siempre dice la verdad. Tú le enseñas a la gente que debe obedecer a Dios en todo. No importa lo que digan los demás acerca de tus enseñanzas, porque tú no hablas para quedar bien con ellos. Vea toda la miel que le echaron. Dinos ahora, ¿qué opinas? ¿Está bien que le paguemos impuestos al emperador de Roma o no? Pero como Jesús conocía las malas intenciones que tenían, les dijo: hipócritas, de doble cara, ¿por qué quieren ponerme una trampa? Primero los frena. Ahí está, su capacidad de expresar le permite a usted distinguir cuando algo no es verdad. ¿Ok? Muéstreme una de las monedas que se usan para pagar el impuesto. Entonces le trajeron una moneda de plata y Jesús les preguntó: ¿de quién es la imagen que está en la moneda?
¿de quién es el nombre que tiene escrito? Ellos contestaron, del emperador romano. Jesús les dijo, pues denle al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Lo fácil, ojo la forma en que Jesús desbozó esa trampa. Capacidad de escuchar. Escuchó la trampa. Él sabía la intención, pero en todo estaba la trampa. Pero también fue sutil, y tenía esa habilidad de expresar y llevarlos hasta este límite. Ok, me están diciendo, tráigame una realidad. Esto es para Dios, esto es para el hombre. ¿Qué dice al final? Los fariseos se quedaron asombrados al escuchar la respuesta y se fueron. Como dice un dicho, si sabemos expresarnos, callaremos bocas. La paciencia produce eso en nosotros. Pregunta, no levanten las manos, pero yo la levanto por mí y si quieren yo puedo levantar por los demás. ¿Cuántas veces nos hemos metido la pata por hablar de más? O muy rápido, o muy efusivos, o muy impacientes, ¿verdad que sí? Son ejercicios que tenemos que desarrollar siempre. Son difíciles, porque en todos los días las pruebas no son las mismas, las situaciones no son las mismas. La capacidad de expresarnos ante Dios también. La paciencia produce, Señor, esta es mi situación. Y no llegar a decirle delante al Señor, no me quieres, no me abandonaste, y todo. Dice un proverbio por ahí, dice que hasta el necio es sabio cuando calla, ¿verdad? Porque también expresarse en silencio es parte de la naturaleza de expresarse, valga la redundancia. Hay momentos en que tenemos esa habilidad para expresarnos. Aquí Jesús nos muestra eso. ¿Cómo llevó eso, esa situación? Su capacidad de expresarse dejó boca abierta y asombrado a todos. Es cuando usted dice, wow, esa persona qué inteligente, qué sabia es para resolver ese problema. Mira cómo abordó esa situación difícil. Mira cómo se expresó porque lo estaban atacando. Mira cómo le contestó a aquel, ¿verdad? Y usted cuando tiene personas al frente y usted es acelerado o somos acelerados y nos queremos decirle un montón de cosas y esa persona nos trata bien con sus palabras, porque no, aquí no se trata de que le habló, no, vea muchachitos, esto no es, no, hipócritas, dijo. ¿Por qué? Porque la capacidad de expresarse es de carácter. ¿Qué decía una de las definiciones? Carácter, decía que la paciencia es carácter, ¿verdad? Creo que termino con porque la paciencia también produce gozo, evidentemente, eso sí lo sabemos mucho, ¿verdad? Porque muchas veces lo hemos dicho, tranquilo, disfrute, vea que esto va a estar bien, aprovéchese, porque recuerde que la paciencia produce gozo en nosotros. Pero vea qué interesante esta versión que, por eso hice la pregunta, ¿está tu paciencia completa? Pero no iba a traer una lista de pasajes ni la respuesta concretamente. Para que tu paciencia esté completa, usted tiene que hacer A, B y C. No. Creo, espero que me tengan paciencia, ¿verdad? Si me da a entender que la paciencia es una virtud que se desarrolla en madurez, en carácter, en gozo, en templanza, y que se tiene que desarrollar siempre en cualquier situación en que yo esté. Yo puedo ser paciente en mi trabajo, pero impaciente en mi casa. Puedo ser paciente con una situación que alguien me hizo, pero cuando yo hago la situación puedo ser impaciente. Santiago lo que estaba hablando es que nuestra paciencia tiene que ser completa en todos los extremos, en todas las partes en que estemos. Tenemos que, ahorita les pongo la filmina donde estaban las características, en todo ambiente. Y vea qué linda traducción para terminar de ese pasaje que me encontré. Dice así, Santiago 1:4, pero es preciso que la paciencia lleve a feliz término su empeño, para que ustedes sean perfectos, cabales e intachables. ¿Qué estoy tratando de decir? Que cuando estemos en situaciones donde nuestra paciencia esté a prueba, tiene que al final esa experiencia de vida o esa situación que lleve un feliz término. No es posible
que aunque yo aplique la paciencia y digo, ya no quiero pelear, voy a poner ejemplos, es que hay muchos ejemplos, pero ya no quiero pelear con él, ya voy a dejarlo ahí, que hable solo. Pero que yo me vaya después por el corazón mío, qué bárbaro verme, mi amigo que me hizo esto, y yo cuando lo vea lo salude normalmente porque estoy aplicando paciencia, porque el Señor me dice, tenga paciencia, William, con Elmer, tenga paciencia, o Elmer conmigo, que le voy a ser sincero, él me ha tenido mucha paciencia conmigo, ¿verdad? Entonces, paciencia, tenga, ay sí, bueno, voy a tener paciencia. No puede haber un fruto amargo. Vea que el pasaje de Santiago dice que la paciencia lleva a un feliz término. Entonces, cuando nuestra paciencia está siendo, que podría decirlo así, llevada haciendo prueba, al final esa prueba tiene que ser un feliz término, un feliz fruto. Si yo estoy hablando con alguien y esa persona se molesta conmigo y no se resolvió el problema, si yo aprendí a escuchar y si aprendí a hablar, yo voy a estar tranquilo porque entonces mi paciencia me llevó a que no me amargara el corazón y no nacieran raíces de amargura o mi mente se oscureciera, sino que lleva ese proceso de sanidad en mi vida. Una mente clara, cuando nuestra paciencia está siendo enfrentada y tenemos que tener una mente clara, ese fruto de esa mente clara tiene que llegar a un feliz término. Por eso ahora que yo sí entiendo a Santiago, porque Santiago cuando hablaba, perdón que lo pase así rápido, cuando hablaba de una obra completa no estaba diciendo que es que vamos a ser perfectos en esta tierra de paciencia, o sea que vamos a llegar a un momento, tal vez mañana, ahora si nada me distrae, yo soy el hombre más paciente de este planeta. ¿Cómo? ¿Me está ofendiendo? Tranquilo, siga ofendiendo. Ajá, no. Para tener una paciencia completa, tenemos que pasar el proceso de crecimiento. Y solo podemos crecer en las situaciones que nos permitan crecer. Como la semilla tiene que morir para poder crecer. Tiene que el árbol aguantar las estaciones, las intemperies, los enemigos, los que la quieren destruir. Haya crecimiento en nosotros. Una paciencia completa habla de nuestra ecuanimidad mental. Lo vimos, ¿verdad? Ahí hay una paciencia con una obra completa. Cuando nuestra mente ya no se desborda en esos pensamientos ahí. Y cuando no solo hablo con la paciencia hacia otras personas, sino en nuestras acciones también, nuestros impulsos. La obra completa de la paciencia es cuando se forja el carácter para poder enfrentar a otras personas, escuchar a otras personas, expresarnos con otras personas. Lo contrario es huir. Y huir no es. Tenemos la posibilidad de no continuar con la situación, pero eso lo forma el carácter. El carácter nos va a permitir decidir qué hacer en ese momento. La paciencia tiene su obra completa en la moralidad, en lo que me afecta moralmente, ¿verdad? Esa situación difícil que me puede estar vulnerando a mí mismo. Entonces, mi obra completa en la paciencia, mi moral, mi forma de ser, lo moral de su interior, lo que tenemos adentro, lo que somos nosotros realmente, nuestra manera de pensar y de actuar. Ahí la paciencia llega a su obra completa cuando es siempre puesta a prueba. Y sobre todo, al final dice, una de las definiciones del concepto de obra completa en el original, alcanzar la madurez. No la perfección, sino la madurez. No se trata de decir, ya yo no quiero pelear con nadie porque siempre me cansan. No, es decir, saber cuándo pelear, pero eso es otro tema. Saber cuándo pelear. Buenas batallas o cuándo no pelear. La madurez es decidir cuándo debo de hablar, cuándo no debo de hablar. La madurez me dice cuándo debo de ceder control incluso. Ceder control. La paciencia me enseña hasta ceder control. Pues está bien. Porque usted entiende que esa persona o esa situación es más débil.
de lo que es usted, porque ya usted tiene fortaleza, ya desarrollamos esa capacidad. Termino con esto. Es interesante porque el pasaje nos permite esa pregunta. ¿Está nuestra paciencia completa? Entonces podría dar una respuesta muy general. No, no está completa. Pero realmente la respuesta que quiero dar es: nuestra paciencia se está completando cuando, en medio de la prueba de nuestra paciencia, vemos el crecimiento, vemos nuestros pensamientos más claros, vemos que hemos forjado nuestro carácter, vemos que hemos desarrollado una ética, una moralidad firme, y sobre todo hemos visto una madurez en nosotros. Ahí se está completando nuestra paciencia. Y eso es de todos los días. Porque yo sé que usted y yo, que hemos pasado por situaciones difíciles, que nuestra paciencia ha sido probada, hay situaciones que vuelven a repetirse y que ya la hemos enfrentado de otra forma, y hemos visto lo que Santiago decía en aquella versión: al final, su fin fue feliz, terminó bien. Eso es lo que quería hablar con ustedes, que cuando nuestra paciencia esté desarrollándose, o esté siendo desarrollándose, no, esté siendo probada, que al final entendamos que esa situación el resultado debe ser lo que Santiago decía: que produzca su obra completa, que produzca su fin bueno, su último término bien, que salimos de esa situación fortalecidos, con crecimiento espiritual, crecimiento emocional, con madurez, con carácter y sobre todo con gozo. Ustedes, termino con esto, notan que dice que un concepto de la paciencia es aguante alegre, porque al final debe producir ese gozo real, el gozo genuino que el Señor nos da. Por eso es que entiendo mucho la obra de Jesús en esos pasajes que vimos, porque Él me estaba enseñando que al final Él decía: yo no puedo actuar y desechar esta humanidad ahorita, tengo que enseñarles que vean en mí la paciencia del amor que les tengo, porque al final yo sé que mi paciencia, no lo dice Jesús, no lo dice, no en ninguna parte, pero trato de entenderlo. Seguro Él decía: yo sé que al final William, en su terquedad, por mi paciencia, él va a ser salvo. La humanidad va a tener una oportunidad. La humanidad va a avanzar a entender que si hay un Salvador, un restaurador y alguien que pueda cambiarle de rumbo, como Adán y Eva, que aunque fueron sacados del Edén, el Señor Jesucristo, el Dios Padre, caminó a través de la humanidad para enseñarnos que su paciencia nos está formando a la imagen y perfección que Él quiere para con nosotros, a lo que realmente Él pensó por nosotros. Y con parte del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, y si Él está en nosotros, Él quiere que también desarrollemos esa capacidad para que Santiago se haga realidad en nosotros. Entonces termino, hermanos y hermanas, cuando nuestra paciencia está en prueba en muchas circunstancias, recordemos, tiene que terminar completa, tiene que estar completa para ese momento o para cualquier otro momento que venga. O sea, por decirlo así, nuestra paciencia se completa cada vez que salimos como los grandes en donde fue puesta a prueba.